¿Ya? ¿Cómo está? ¿Mucho frío? Por lo menos van a tener, espero, el cerebro bien activo como para que puedan escuchar y conversar. A mí no me gusta hablar solo, así que cuando nos demos las palabras, obviamente ahí cada uno habla a su turno, pero yo les voy a ir haciendo consultas y al final obviamente más consultas y ojalá pongan mucha atención para que se ganen esos premios. Quiero partir agradeciendo al programa Explora CONICET de la Universidad de los Lagos y también sobre todo al DEM, a Extraescolar, que está llevando a cabo todo este ciclo de actividades en muchos establecimientos, y creo que es fundamental aprender no solamente en el aula, sino que en la vida, y uno nunca deja de aprender hasta que muere. Quiero hoy día abordar un tema que es de suyo importante. Normalmente estas charlas que doy son sobre Monteverde, y Monteverde es el capítulo 1 de la historia de Puerto Montt. Imagínense que comienza hace 15.000 años, pero hoy día y este año hemos decidido como Oficina de Patrimonio empezar a trabajar el capítulo número 2, que es el tema de los conchales, porque desde el punto de vista cronológico es lo que sigue. A ver, primera pregunta: ¿quién ha escuchado hablar de los canoeros del extremo austral? Estoy hablando de los Cahuéscar, de los Yamana, de los Onas, o Selknam. ¿Quién ha escuchado hablar de esos pueblos? Por favor, que levante la mano. De alguno de esos pueblos de la zona austral, de los Onas, Alacalufe, Yagane, etc. Yo creo que varios han escuchado porque están los programas. Sí, como la mitad, un poquito más. Bien. Ahora, pregunto sobre los canoeros de la Patagonia Norte, donde nosotros estamos. La Patagonia es todavía un tema de controversia, pero según algunos llega por lo menos hasta Osorno, Valdivia, incluso algunos dicen que hasta Temuco, porque por el lado argentino llega a esa altura más o menos. ¿Quién ha escuchado hablar de los chonos y que sepa algo de los chonos concretos? ¿Chonos le suena a la una? ¿Chonos le suena a las dos? ¿Chonos le suena a las tres? Me imaginé. Nadie. Y entonces mi ponencia está bastante correcta respecto a la aseveración que hago. Sabe bastante, y se ha escrito mucho, se ha investigado mucho sobre estos pueblos que les dije. Hay estas fotos bastante tristes también de ellos, estos pueblos canoeros del sur. Pero de los pueblos canoeros del norte casi no se sabe nada. Y espero al final de esta conversación que tengan alguna idea más al respecto. La historia de nuestro territorio, considerándolo de manera bien amplia, comienza hace bastante tiempo. Y como les decía, comienza capítulo número 1 de la historia de Puerto Montt, Monteverde, hace 15.000 años. Hace aproximadamente 20.000 años, un grupo muy parecido a nosotros, porque uno cree que porque visten distinto o hablan distinto son distintos, pero en realidad no. Genéticamente el 99,999% era lo mismo que nosotros, los Homo sapiens. Ese grupo humano comenzó desde Asia, a través del estrecho Beringia, por la costa del Océano Pacífico, y llegó hasta Puerto Montt, y quizás hasta dónde más, pero por lo menos sabemos que llegó acá hace 15.000 años. Ese es el capítulo número 1 de nuestro poblamiento. Cuando llegaron estos habitantes acá a nuestra zona, a esta nuestra región, se encontraron con distintas épocas. Distintas épocas me refiero glaciales. Yo creo que todos han visto la película La Era del Hielo. Eso. Y en La Era del Hielo, ¿se acuerdan con Diego y todos estos personajes de la fauna del Pleistoceno tardío, donde habían gonfotillos, elefantes, etcétera, acá en Puerto Montt? Había un pequeño detalle, y que era bastante complejo, que eso que está como más en blanco corresponde a la era, a la última glaciación, la glaciación Yanquihue se llama, o Wisconsin, depende de donde sea, y esta glaciación comenzó a desaparecer hace más o menos como 15.000 años. Por lo tanto, los habitantes, el primer capítulo, pasó mucho frío, y más que hoy día, porque ellos tuvieron que convivir con una era del hielo que estaba justo retrocediendo en esa época, estaba comenzando a terminar. Esa era del hielo fue la última, y esperemos que sea la última, porque eso también es relativo, pero por lo menos lo que hemos vivido hasta ahora ha sido la última. Fíjense que aquí está Puerto Montt. Esto que está más blanquito acá al centro es Puerto Montt, y está justo en el límite del hielo.
Ese era el ambiente en el cual estaban los monteverdinos. Los invito, aprovecho de invitarlos como Municipalidad de Puerto Montt a que vayan a conocer a Monteverde. Si son escuelas públicas, nosotros podemos conseguir la locomoción. Si son escuelas particulares, subvencionadas particulares, con la locomoción de ellos, nosotros podemos hacer el guiado. Nos interesa que todos los estudiantes sepan de Monteverde, porque Monteverde es muy conocido a nivel mundial, están todos los museos, pero poco se conoce todavía acá en Puerto Montt. Lo que van a encontrar allí es eso. Estamos iniciando el diseño de un parque arqueológico, pero estamos en camino, a ritmo del sistema público. Estos eran nuestros antiguos parientes, los primeros habitantes. Se fijan atrás una réplica de cómo habría sido el volcán Calbuco, Osorno, y estos son los monteverdinos. Ese, recuerden, es el primer capítulo. Esta es una imagen donde empezamos ya a introducir el capítulo número 2 que nos convoca hoy día. Estas almejas que aparecen aquí son los conchales arqueológicos, que como pueden ver son muy numerosos. Aquí está el origen de Monteverde, y aquí también hay otros restos de culturas precolombinas. Lo que quiero destacar, para que se ubiquen, si Monteverde son 15.000 años, el siguiente capítulo es bastante posterior. Son más o menos 5.500, 6.000 años aproximadamente. Lo curioso, y lo digo con ironía, es que todos estos sitios arqueológicos, todos estos conchales, son más o menos de la misma época. Y yo, como decía María Eugenia, la coordinadora del programa, yo no soy arqueólogo, pero sí soy profesor de historia, y por lo mismo me interesa mucho siempre aprender. Y yo le pregunté a los arqueólogos, a Nelson Gaete, a Bernardita Ladrón de Guevara, etcétera, ¿por qué son todos más o menos de la misma época? Y me decía que tenía que ver con la geografía. Hoy día uno cree, y escúcheme bien, uno cree ingenuamente que la línea del mar siempre estaba allí. Pero como les contaba, con el tema de las glaciaciones, ha subido y ha bajado. Y lo que hay aquí es que corresponde a la misma época. ¿Por qué todos están en la misma época? Porque es la misma época en que se estabiliza la línea del mar. Y sorpresa, muchos de los antiguos hallazgos están bajo el mar. Por eso que hoy día la arqueología, una de las áreas como más interesante de investigación, es todo lo que tiene que ver con la arqueología subacuática, lo que está debajo del mar. Porque allí también hubo restos humanos. ¿Por qué? Porque la línea ha variado mucho. Así es. Eso. Hay que ordenar. A ver, levanten su mano los que han visto una imagen así como la que aparece en la foto. Yo creo que muchos. Yo creo que casi todos lo han visto. O los otros que no la levantan no se han fijado, no se han percatado. Pero estoy casi seguro que nosotros, los de acá, los nativos de Puerto Montt, de Calbuco, de ¿cómo se llama? La carretera austral, han visto esta imagen. Esta imagen que está aquí muestra los conchales, y que aparentemente es un terreno que simplemente son restos de concha, como una especie de basurero. Y aquí yo traje un resto de basura. Esta basura no le digan al Consejo de Monumentos Nacionales, me la robé, o la tomé prestada, para decirlo de otra manera más sutil. Pero si se fijan, no son las típicas blancas, sino que son oscuras. ¿Y por qué? Porque estas almejas tienen miles de años y reflejan cómo hemos logrado de manera exitosa adaptarnos al medio ambiente. La inteligencia del ser humano no es aprenderse de memoria la materia para la prueba, sino que la inteligencia del ser humano es cómo uno se adapta al medio ambiente, al curso que te toca vivir, a tu familia que te toca vivir. Eso es inteligencia. Y aquí se demuestra la inteligencia de nuestros antepasados, porque durante cientos de años ellos han acumulado una enorme cantidad de alimentos que demuestra que ellos siempre siguieron ahí. Si no hay alimento, la gente se muere y va a buscar, antes de morirse, otro lugar.
pero acá hubo un asentamiento permanente. Los conchales son aparentemente, escúcheme bien, aparentemente acumulaciones de restos, simplemente de materia, que da prueba, es una evidencia de que vivió gente ahí. Pero, sorpresa, la siguiente, les sugiero que no hagan ninguna excavación, aunque les parezca atractivo, en esos conchales, porque pueden encontrar eso. Esos son restos humanos. Abajo de los conchales hay normalmente puntas de flecha, puntas de lanza, restos de pescado, arpones, y además normalmente hay cuerpos. Y curiosamente son casi siempre cuerpos de la misma edad, de como 12, 13 años aproximadamente, que parece que era como una edad muy importante desde el punto de vista de la iniciación a ser adulto. Y en esa perspectiva yo desconozco más detalles porque es un tema, como les decía al comienzo, bastante desconocido todavía. Podría tener un elemento ritual. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que conchal para uno podría ser un basurero, pero no es correcto eso, sino que son lugares sagrados. Lugares sagrados, ¿por qué? Porque ahí vivió gente, e incluso normalmente ahí hay gente enterrada, y los espíritus de ellos siguen vivos. De hecho, me ha tocado asistir a varios de estos conchales con comunidades indígenas y es impresionante. O sea, para ellos es un lugar, pero tremendamente sagrado. Se sacan los zapatos, hacen sus ritos, etc. Los conchales no son acumulaciones solamente, sino que además reflejan una cultura, es un lugar sagrado, un símbolo de la identidad de la siguiente. Aquí una imagen más o menos del seno Roncaví, y fíjense las edades de estos sitios. Los más famosos, el de Bahía Ilque, cerca de Huelmo, que es de unas dimensiones impresionantes, porque imagínense, uno cuando va a comerse un curanto va tirando las conchas para un lado y se arma un pequeño conchal. Pero aquí este conchal de Ilque tiene más o menos como 1,5 kilómetros de extensión, unos 3-4 metros de largo y unos 20 metros de ancho. Imagínense cuánta gente y durante cuánto tiempo tienen que haber estado para acumular todas esas conchas. Otro en Panitao, antes de la subida de la Costa Zúñiga, en ese sector de la costa. Acá hay otro muy importante que lo voy a mostrar después, que es Capeguapi. En la isla Mayen también hay varios. La isla Tengla, la Puntilla, toda la Puntilla es un conchal enorme, o sea, un sitio arqueológico. Peyuguín, Chamisa, Piedra Azul, Metri, etc. La siguiente. Miren esta imagen. Los arqueólogos más o menos afirman que cada 500 metros hay un conchal en el seno de Roncaví. ¿Por qué eran tan abundantes? Y la respuesta que yo he leído, y he ido a todas las conferencias de estos arqueólogos, es por lo que hoy día parece evidente también. Gracias a Dios todavía queda algo de eso, que es que como hay muchos cursos de río y el agua es tranquila, la alimentación que ellos pueden obtener en el seno de Roncaví es la ideal. Cuando llegaron los conquistadores, y lo dicen las crónicas de ellos, hablaban de que el seno de Roncaví está muy poblado, había mucha gente. ¿Qué fue lo que pasó después? Lo que ustedes saben. Hubo una guerra, y cuando hay una guerra uno toma a sus hijos y se los lleva lo más lejos posible. Pero esta es una zona donde había mucha población. ¿Y por qué había tanta población? Porque había comida. ¿Y dónde está la prueba de eso? Los conchales. Así. Acá hay algunas imágenes hechas por un diseñador que trabaja con científicos. Él hizo estas imágenes a petición de un trabajo que después les voy a explicar por qué, de dónde surgió, pero esto es una imagen de cómo ellos vivían. Fíjense bien en los detalles. Practicaban la cestería con juncos, todavía en Ilque, hoy día, en 2015, uno puede encontrar este tipo de canasto, porque lo hacen las familias, y con eso recogen los mariscos. ¿Se fijan? Y atrás está el volcán Calbuco. Y aquí una dalca, que era embarcación de ellos. La siguiente. Aquí están cazando. Y ocupaban, si se fijan, estas herramientas que yo les decía, punta de flecha, punta de lanza, macanas, para matar a los lobos marinos y poder ocupar la grasa, la piel, el aceite. Tienen muchos usos. Y ahí está nuevamente la dalca. El mar les daba todo lo que necesitaban. La siguiente. Acá están sus habitaciones, cubiertas probablemente con hojas de pangue. Y aquí está nuestro querido Chucao. Si se fijan, allí
un papá le está enseñando al hijo, los papás somos los principales profesores siempre, herramientas, cómo poder trabajar las herramientas. Y otro detalle, no sé si se percatan, que ellos no construían sus habitaciones sobre la tierra, porque la tierra es muy húmeda, lo iban haciendo sobre los conchales. Por eso es que los conchales son tan ricos, porque en el fondo los conchales era su hogar. E insisto, la imagen típica es que es un basurero, pero no es un basurero, es el lugar de ellos, donde vivían, donde residían, donde nacían, donde morían, hacían. Esta imagen de acá, la siguiente, eso, muestra un hallazgo extraordinario. Para los que somos un poquito más antiguos, recordaremos que el lago Chapo, originalmente, que está ahí de Correntoso, cerca de Puerto Montt, bajó mucho su nivel, porque se instaló allí una central hidroeléctrica. Después del desastre ecológico que significó eso, un aspecto positivo de ello fue que en 1998 descubrieron esto, una dalca. La dalca es la embarcación que demuestra la absoluta y extrema inteligencia de nuestros antepasados, de estos pueblos canoeros de la Patagonia Norte. ¿Por qué? No sé si alcanzan a verla. Este es Nicolás Lira, un arqueólogo que vino como el 2004-2005 y que estableció que esta embarcación era de 1471 después de Cristo, o sea, no hace mucho tiempo. Y esta embarcación, fíjense en los agujeros en las tablas son perfectos. Ellos, se supone, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, no manejaban la metalurgia, el arte de modificar los metales, de crear los metales, pero sin embargo los círculos son perfectos. Con ellos ponían juncos acá, lo unían y lo calafateaban, armaban y desarmaban su embarcación. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el mar, pero también transitaban para Argentina, iban a recorrer un territorio amplio, eran seminómadas, o sea, estaban un tiempo en un lado, pero también se movían harto. Y esta está en el Museo de Puerto Montt, y muy poca gente también la conoce. Y solamente hay museos en Noruega, en Alaska y en Santiago, y también uno curiosamente en Calbuco, en donde hay dalcas. Y una dalca original auténtica está acá en Puerto Montt, y que demuestra otra vez la excelente adaptación al medio. Así es. Eran 3 tablas. Acá una imagen de cómo ellos vivirían, trabajaban. Eran los pueblos canoeros, un pueblo muy valiente, porque hay que ser valiente para vivir y trabajar relacionado con el mar, pero también vivían parte de su vida en la tierra. La siguiente. Aquí se muestra el trabajo que ellos tenían y cómo se complementaban y se arriesgaban también en la vida cotidiana. La siguiente. Esta imagen es bien importante. Miren, por favor. Aquí nosotros tenemos los pueblos originales, que nosotros estamos hablando hace 5.000, 6.000 años aproximadamente. Fíjense en la densidad de los conchales. Después, estos mismos pueblos se transformaron en pueblos chonos, mapuche, huilliche, después, posteriormente, porque primero fueron los chonos, y ya hay más densidad. Fíjense en la embarcación, un poco más compleja que esta. Y las casas también son más complejas. Después llegó la colonización chilota, que se estableció sobre ese conchal, y posteriormente nosotros, para variar, dejando la embarrada, destruyendo el conchal y apropiándonos de recursos de manera industrial, para poder vender rápido y sacar altos recursos económicos, pero sin medir los costos que eso significa. La siguiente. Esta es una imagen de los pueblos que posteriormente habitaron todo ese sector, que son los mapuches huilliches. Pero de los chonos, desgraciadamente tengo que decir, y me da mucha pena, que eran los principales herederos de los pueblos canoeros, y se sabe muy poco, salvo algunas palabras. Pero ellos eran como los gitanos de hoy día. Los gitanos son pueblos, yo creo que todos conocemos a los gitanos, que tienen un lenguaje propio, tienen tradiciones propias y viven aparte. Los chonos nunca, escúcheme bien, nunca aceptaron la conquista española. Los mapuches huilliches lucharon contra los españoles, ¿verdad? Pero al final, los de la zona de acá, de alguna manera se sometieron y se volvieron cristianos, católicos, etc. Y se volvieron también sedentarios. Los chonos nunca lo hicieron. Siempre prefirieron estar lejos
de los españoles, lejos de los sacerdotes, lejos del mundo occidental. Y por eso no sabemos mucho de ellos. Y la historia termina aún más triste todavía. Perdonen que los deprima un poco ahora en la mañana. Los últimos chonos, que eran estos pueblos canoeros que iban nómades de un lugar a otro, acá en la zona de Puerto Montt y más al sur, estos pueblos chonos, en 1710, un grupo de ellos, los que quedaban, que eran más o menos, según las crónicas, aproximadamente unas 150, 200 personas, decidieron entregarse. Porque ya estaban aburridos de que los españoles los estuvieran persiguiendo y matando todo el tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron? Se fueron a presentar a Calbuco. Y en Calbuco los sacerdotes, con muy buenas intenciones, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hacen los sacerdotes, educarlos. Los metieron a todos una misión. Pero pasó exactamente lo mismo que en Punta Arenas, con los pocos indígenas que quedaban en esa zona, con esos canoeros también. Que no sé si han escuchado ustedes hablar de que más que los españoles estuvieran matando a los indígenas, los peores desastres, después que murieron tanto, no fue por eso. O sea, físicamente un grupo pequeño de españoles no podía matar a tanto indígenas, sino que fueron las enfermedades. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? Los mandaron a la isla Guar, que yo creo que todos conocemos aquí hacia el sur, instalaron una misión y se murieron todos. Por resfriado, enfermedades comunes para uno, murieron todos. Y eso es lo último que se sabe de los chonos como grupo, prácticamente nada. Siguiente. Esta es una imagen de Ilque. Si se fijan, estos son hitos que se establecieron acá gracias al Consejo de Monumentos Nacionales y a una demanda que hubo acá por la destrucción de este conchal. Esto parece un cerro nada más, pero si se fijan, uno escarra un poquito y empieza a aparecer inmediatamente el conchal. Y no solamente el conchal, el siguiente. Miren la costa. Aquí justo al frente del conchal hay algo que es muy característico, y esto también hay que saberlo. Se desconoce bastante, son los llamados, no sé si han escuchado hablar ustedes, corrales de pesca. ¿Quién conoce corrales de pesca? ¿Corrales de pesca? Muy bien. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Pero para qué lado más o menos? Los corrales de pesca, si se fijan, son líneas que se construyen con rocas para que cuando baje la marea, los peces queden atrapados. Y uno pesca con facilidad. Pero hay muchos corrales de pesca porque hay una técnica de trabajo de los indígenas muy famosa y que todavía se sigue utilizando. La siguiente, ahí también está frente a Ilque. Miren, este es un dibujo de este mismo conchal, cuando lo trabajaron los arqueólogos. Miren la altura que tiene y cuánto encontraron acá. Encontraron de todo. Todo lo que ustedes pueden imaginar les sirvió este trabajo como para poder reconocerlo y saber cómo vivían. Este es el trabajo de la arqueología. Ahí está encontrando una pieza lítica. Y ahí están cerniendo, o sea, están como sacando lo más importante y lo otro dejándolo fuera. La siguiente. Como les dije, Ilque fue famoso ¿por qué? Porque es muy grande el conchal, pero también porque hubo una empresa, no voy a dar el nombre, que destruyó gran parte de esto y con ese daño hubo una demanda y por primera vez, el año 2004, se ganó por parte de los vecinos a una empresa por el daño arqueológico. Y con ese dinero de compensación por el daño realizado, se evitó y se entregó este libro, que yo creo que quizás alguno más de ustedes lo ha visto, porque está en muchas bibliotecas públicas de Puerto Montt, que se llama Los antiguos habitantes de la provincia de Yanquihue, y está editado por el Consejo de Monumentos Nacionales. La siguiente. Está en la biblioteca pública en todo caso, si quieren leerlo o verlo, porque es lo mejor que hay hasta ahora. Y aquí una introducción a otro desastre. Me da un poco pena decirlo así. Este sector es el sector de Piedra Azul, pero antes de que se pavimentara, en 1999, el Ministerio de Obras Públicas decidió pavimentar todo este sector y justo encontró la siguiente: una serie de restos arqueológicos y encontró a 2 niños, como les decía, de 12 a 13 años más o menos, enterrados en estos lugares. Fíjense la altura del conchal, es en la curva, cerca de donde están los carabineros, en la carretera austral, para los que se ubican para allá. La siguiente. Y allí, una vez que hicieron este trabajo, Nelson Gaete fue el principal arqueólogo que trabajó acá, instalaron este letrero que habla del conchal de Piedra Azul.
y dice: aquí yacen los restos de un pasado ancestral, te reclama tu pueblo en nuestra carretera austral. La siguiente. El año pasado, otro desastre. La empresa Saesa, lo voy a decir con todos sus nombres, ojalá que no haya ningún niño acá que su papá trabaje en Saesa, empezó a instalar este alumbrado, estos postes nuevos, pero no se percató de que donde los estaba instalando habían conchales y destruyó una buena parte de ellos. Esto fue, como les digo, el año pasado. La siguiente. Este es el sector de Metri, donde también hay otro enorme conchal frente a lo que es la Universidad de los Lagos, que tiene una instalación allí. Y producto de ello, de esta destrucción, se organizó la sociedad civil, las instituciones públicas, donde también participé, y le pedimos a la empresa que contratara a estos dos arqueólogos para que hiciera un levantamiento de información, que parece súper obvio, pero no lo tenían en ese momento completo. Siguiente. Y gracias a ello se descubrió nuevos conchales en el sector de la carretera austral. Estos son los más conocidos, pero sin embargo, por lo que me ha dicho la gente del Consejo de Monumentos Nacionales, han descubierto 8 más, aparte de los que están marcados aquí, y son conchales importantes, de grandes dimensiones todos. La siguiente. Esto es el sector de Capehuapi, como les contaba antes, la isla Maya en el sur. Aquí el año antepasado, nosotros como Oficina de Patrimonio, como Municipalidad de Puerto Montt, gracias al aviso de los vecinos, nos dijeron que había un conchal. Miren, la señora del Consejo de Monumentos, miren el tamaño del conchal. Y lo genial es que la gente sabía que se había trabajado allí la cal. No sé si han escuchado hablar de la cal. ¿Qué es la cal? La cal es un polvo que se saca de las almejas, se ponen a cocer a una gran temperatura, se muele, eso se tira a la tierra y eso permite que al otro año esa tierra pueda estar mejor abonada. Por lo tanto, todo lo que se planta allí crece con más fuerza. Nosotros mismos hemos destruido los conchales en parte, porque este conchal estaba siendo utilizado como calera para hacer cal. Y lo bueno, entre comillas, es que como los vecinos más antiguos se acordaban de ese tiempo, ellos sabían dónde había un campamento. Y aquí debajo de todo esto hay un campamento y hay como 4 personas enterradas. Eso todavía no ha sido excavado. Pero también nos va a hablar mucho de los grupos canoeros de nuestra zona. Eso, repito, queda al sur de Isla Maya. Y más o menos como la mitad de la isla son puros conchales. El siguiente, por favor. Ahí estamos con el intendente. Yo estoy ahí con un acuerdo, tratando de poner como límite. El intendente que está ahí con el brazo un poquito levantado, porque convencimos e invitamos a la comunidad local y a los pescadores artesanales de Nahuatl para que crearan una ruta turístico-patrimonial. ¿Por qué? Porque es importante que la gente que como uno vive acá conozca el valor que tiene esto, y además puede invitar a turistas o a estudiantes a que vayan a conocer la importancia que tiene. La siguiente. Aquí hay una imagen de lo que les mostraba. De ahí me saqué las cosas. Pero eso no se hace. Pero es para que ustedes vean la importancia que tiene. ¿Se fijan que son de color oscuro, como las que tengo acá? Estos restos arqueológicos están protegidos por la ley 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales. No se puede excavar. Si ustedes encuentran un conchal, den aviso a las autoridades, principalmente el museo, la gobernación o nosotros como Oficina de Patrimonio también podemos colaborar. Pero no excaven. ¿Por qué? Porque pueden encontrarse con muchas sorpresas. Hay muchos cadáveres ahí enterrados. Así es. Y para ir terminando, para dejar paso a las preguntas, quiero destacar lo siguiente. La isla Tenglo, yo creo que todos la conocemos, la Puntilla, tiene una enorme cantidad de conchales y es un sector muy poblado hace bastante tiempo por parte de Puerto Montt. La siguiente. Y ahí se ven los arqueólogos que el año 2003-2004 estaban trabajando. ¿Por qué? Porque un poquito antes, don Nelson González, que es un antiguo jefe de obras, había estado trabajando acá con su equipo para instalar el sistema de agua. Y como estuvieron haciendo excavaciones, descubrieron más elementos del conchal. La siguiente.
Ahí se ven una niña que, se fijan, estas son las calicatas, que son agujeros como normalmente trabajan los arqueólogos para saber las distintas capas y lo que hay para abajo. Pero si se fijan, hasta la superficie encontraron. La siguiente. Allí hay una imagen histórica de la isla Tenglo, de la puntilla, cuando empezó a poblarse ese sector. La siguiente. Pero esto es lo que quiero destacar. Estas son personas que yo entrevisté. Los canoeros, si bien los chonos ya desaparecieron casi completamente, los canoeros de la Patagonia Norte siguen vivos. En la isla Tenglo, que está aquí al lado de nosotros, el sistema de vida es muy parecido al de los pueblos canoeros. ¿A qué se dedican ellos? A pescar, a mariscar, y están muy conectados con el mar desde generaciones muy antiguas. Ese estilo de vida todavía sigue vivo en nuestra gente. Nosotros somos herederos de los canoeros, pero claro que nos gustaría más saber de ellos. Pero genéticamente somos herederos de ellos y algunos todavía viven como se vivía antes. La siguiente. Esta es una lancha que tiene la Dirección de Educación Municipal, que refleja también este estilo de vida ligado al mar y que no se ha perdido, que está navegando ahí por el canal Tenglo. La siguiente. Y aquí, si se fijan, se ve una vecina de la puntilla Tenglo que sigue haciendo lo mismo que hacían sus antepasados hace 6.000 años, mientras los cruceros de todo lujo vienen acá, pero ellos también quieren conocer cómo es la historia, cómo es la cultura de acá. Y estos dos mundos conviven, la historia y el presente. La siguiente. Finalmente, este caballero que está acá es el que más me ha enseñado a mí de este tema de los canoeros de la Patagonia Norte. Él es Nelson Gaete, y en la última semana del patrimonio, que fue hace poquito, en mayo, finales de mayo, se fijan en el letrero, fuimos otra vez a Piedra Azul, y él nos contó lo siguiente, que fue la primera pregunta que le hice. ¿Dónde están todos estos restos de todas estas excavaciones arqueológicas en la puntilla Tenglo, Piedra Azul y en todos lados? ¿Y saben lo que me contestó? Patéticamente, no él, sino que patéticamente por nosotros. Me dijo, mira Pablo, todos estos restos, todos estos, incluso los cadáveres, los tengo en mi casa. Están inventariados. Yo tengo, digamos, me dijo él, todas las condiciones adecuadas. Pero lo triste es que es muy poco lo que sabemos de nuestros antepasados, y lo poco que sabemos ni siquiera está acá. ¿Y por qué? Porque no tenemos un lugar adecuado de temperatura, de humedad, de seguridad y sobre todo recursos para investigación para saber cómo eran estos antepasados. Y hoy día están en Santiago y están en la casa, literalmente, de estos arqueólogos que, obviamente detrás del Consejo de Monumentos Nacionales, resguardan esto. La siguiente. Esta es la última imagen. Ahora justamente para la Semana del Patrimonio, con don Raúl Fernández, que es un presidente de Junta de Vecinos de Piedra Azul, inauguramos esta señalética. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro sueño? Y esto es lo que queremos invitarlos. Queremos invitarlos a que conozcan de sus antepasados y que creemos la ruta de las Conchales, porque como pudieron ver, es muy amplia, muy rica en historia y representa el segundo capítulo en la historia de Puerto Montt. Gracias.